Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro. Yo soy Luisa Y yo soy Sergio. y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Sí, genial. Y bueno, pero lo primero que me sorprendió antes de pasar de 100 años de edad, bueno, porque sí voy a investigar un poquito de general o sea, de toda su etapa creativa, digamos, que él, o sea, decíamos por ejemplo con Vargas Llosa que tomaba varias cosas o aspectos de su vida cotidiana, digamos, Ujú. ¿no? Pero también me da cuenta que Gabo también lo hace bastante, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, vi sus entrevistas y él mencionaba que el tema de la muerte en su casa era como que bastante común, ¿no? En el sentido de que decían, bueno, estamos aquí en esta casa, pero no vayas a este cuarto porque ahí murió la tía Petronila, no vayas a este otro porque ahí murió el abuelo Nicolás, ¿no? Entonces como que ese tema de la muerte era también bastante común y constante en su propia vida cotidiana, ¿no? Y yo, claro, o sea, yo hacía las asociaciones, porque en 100 años de soledad también se ve más o menos eso, ¿no? Como que la muerte también se inserta dentro de la realidad de estos personajes, ¿no? Claro, forma parte también de lo que sería la parte de realismo mágico, ¿no? Creo, porque justo son las muertes que en algunos casos son representativas, ¿no? Generan un antes y un después en la familia y hay otras muertes que como que se esperan, ¿no? O se desean Claro. para algunos personajes, ¿no? Ujú. Pero sí, ¿no? O incluso también el tema de los propios nombres, ¿no? O sea, él, ya no me acuerdo qué nombre exactamente, pero por ejemplo, está el apellido Cotes, o Cotes, no, Cotes, ¿verdad, no? Sí. Cotes, que también está en su familia, creo que era una tía, ¿no? También llamada Petra, me parece. La Bueno, también había misma, un Grineldo Márquez, creo. ah, Grineldo, no me bueno, no, acuerdo. su abuelo se llama Nicolás, no sé, No, me refiero a Márquez, no al pero, apellido de este ya, personaje. bueno, ya, claro, él, sí, sí, pero aparece un personaje que se llama Gerineldo Márquez, ¿no? Y también, ¿no? Pero el mismo Iguarán creo que era un apellido también, que era de su familia, entonces, Y Guarán es el apellido de Úrsula, ¿no? La esposa, la matriarca de esta ajá, familia. sí, entonces sí hay varios aspectos que, como decíamos, o sea, al menos yo que no Pero tenía eso viene mucho, de la misma tradición latinoamericana, ¿no? Siempre, no solamente el incorporar rasgos propios en tu redacción, sino también que en la tradición latinoamericana siempre aportamos estos dos apellidos y que el hijo tenga el nombre del padre, ¿no? Siempre, en no, cada claro. generación haya esta suerte de herencia. Ujú. No, sí, claro, ¿no? Y bueno, yo no sé si, creo que hemos empezado de frente nomás, pero bueno, esta parte intentamos que sea sin tantos spoilers, ¿no? Y luego ya que la otra parte sea un poco cuando ya tocamos la carnecita, ya vamos ahí a adentrarnos con más, dando más detalles y spoilers para las personas que quizás ya van a leer la obra o que no la han leído y tienen seguro de que no van a leerla. Entonces ya vamos a dar más detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, si no, en todo caso, en general, por ejemplo, si yo te digo, ya, ¿cuál fue tu apreciación de la obra en sí? Antes de pasar, como te digo, al análisis, si no, empecemos con eso. Uf, apreciación en general. Yo creo que a mí Gabo me gusta, creo que ya lo hemos mencionado, yo ya lo he hecho notar. Me gusta su forma de escribir porque siento que logra hacer una representación genuina de cómo se desarrollan algunas historias fantásticas en Latinoamérica, ¿no? A través de los mitos, leyendas, ¿no? Y él, bueno, hace propio este tipo de narrativas, ¿no? Porque en este caso, en la historia de los Buendías, pues hay mucho de esos relatos que se van contando de boca en boca en la familia, ¿no? Y hay ese género que, bueno, nosotros lo llamamos como mitos, leyendas, ¿no? Claro. Como también no me acuerdo cómo le llamaban. Mitología, leyenda, superstición, Sí, quizás. parte de superstición, ¿no?
y que se va trasladando de familia en familia, ¿no? De generación en generación. Y viene de los abuelos, ¿no? De los de la primera generación que comienza a fundar una familia, ¿no? Eh, y que con lo largo de los años pues hay como una relación, ¿no? Que se mantiene, que muchas veces es por el parentesco, ¿no? Y creo que es algo que se refleja en Latinoamérica. En Latinoamérica está muy arraigado eso de la familia, eh, de la genética, ¿no? Y por otro lado está que me gusta cómo aborda los personajes, ¿no? Cómo desarrolla estos personajes. Porque a diferencia de Vargas Llosa, O bueno, ya. pues Cabo intenta construir personajes que se pueden encontrar en la vida real, ¿no? Y no solamente se basa en aspectos de los personajes masculinos, ¿no? También tenemos personajes femeninos que están muy interesantes, que quiero desarrollarlos más adelante en el análisis con spoilers. Ya. Ahorita me estoy conteniendo porque Sí, sí, ambos no estamos puedo ahí. spoilear. Ya, claro. No, pero eso sí es un buen detalle. Y sí, o sea, yo también cuando leí pude notar los personajes femeninos, o sea, eso sí también lo reconozco como, o sea, que hay desarrollo, como creo que ya se sabe, ella ya lo hizo también notar, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, a mí me gusta la narrativa de Vargas Llosa, pero obviamente también soy consciente de que los personajes femeninos en Vargas Llosa, pues, no dan ni para atrás ni para adelante, O sea, no se ¿no? desarrollan Entonces, del por eso, todo, ¿no? ¿no? Siempre están sumergidos en relación con el masculino, ¿no? Claro, no es que es una función, digamos, secundaria. Mientras acá, no, o sea, también tienen roles, quizás no, porque Hay agencia, o creo, sea, ¿no? no, sí hay agencia, pero yo decía, o sea, por ejemplo, si tenemos que escoger un personaje principal, aunque incluso ahorita que yo mismo hago la pregunta, creo que yo mismo me puedo responder a decir que es que en realidad no podría haber como que, o quizás sea complicado definir quién es un personaje principal, porque precisamente es la historia de la familia, Ujú. ¿no? Yo por eso Entonces, remarco los padres de la primera generación, ¿no? claro, los Los patriarcas, ¿no? patriarcas. Los Ujú. José Arcadio, Porque no existiría Aureliano sin José Arcadio Buendía, que es el papá. filósofa, ya. Entonces es como también cuestionarse quién vino primero, ¿no? El huevo o la La gallina. gallina, claro. Ujú. Ah, ya. Oh, genial, genial. Ya. Pero, bueno, pero en tu caso no fue la primera novela que lees de Gabo, ¿no? ¿Cuál es el que digo No, yo? ya hemos leído O sea, El creo que tú has Coronel leído Latino. más que yo, porque yo leí solo El Coronel justamente por el... O sea, eh, sí, algunos más, es que tampoco no da no da el la presupuesto humildad, para ya. tener todas la, las publicaciones de Gabo, ¿no? Pero si Creo que quisieras, si tengo, tuvieras, sí, ¿sí? sí, las leería, ¿no? Más que las que tienes tú Ay, 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 bueno, García, de iba a Vargas decir Llosa. de Vargas Llosa. Ya. Ah, ya. No, o sea, porque en mi caso yo solo leí El Coronel y, o sea, Coronel conscientemente y Cien años de soledad conscientemente, porque, o sea, cuando estaba estudiando la carrera, de hecho no mencionamos, pero estamos en la Católica, justamente, Sí, en la universidad. estamos en Cato. Sí, bueno, en un lugarcito ahí para que no haya Sí, tanta, escondidito. para que no haya tanta gente todavía, pero bueno. Ah, o sea, sí me hicieron leer a García Márquez, sus cuentos, sí, pero es que ahora que me doy cuenta, no lo leí tan conscientemente, entonces no como que me puedo, o sea, no podría decir, oye, me gusta, no me gusta, o me llama la atención porque Te quisiera, rehusabas. o sea, quisiera leerlo nuevamente, ya con nuevos ojos, nuevo yo, Sí, ¿no? un yo más adulto. Claro, pero porque, por ejemplo, sí leí la primera vez para un curso, obviamente tuve que leer Cien años de soledad. O sea, no puedes terminar la carrera sin haber leído Cien años de soledad, sin haber leído El Quijote, sin haber leído... O sea, creo que hay cositas que si estudias literatura, sí o sí tienes que leer, ¿no? Y este Y es un bueno, libro que tienes que leer. sí, o sea, y ya, y claro, me acuerdo que en ese momento no me atrapó mucho, ¿no? O sea, no seguía la historia y creo que la edición tampoco ayudaba bastante, la verdad, porque lo conseguí por ahí Sí, en la eso es página web, también muy ¿no? importante remarcar, ¿no? Tener una buena edición, porque hay ediciones que pueden ser cuestionables, ¿no? Te recortan, cambian el lenguaje, ¿no? En los usos que tiene el Ujú. autor, ¿no? No, En el incluso también, texto. o sea, de manera visual, porque o sea, yo la edición que conseguí o sea, cuando estaba estudiando, era, o sea, digital, ¿no?
pero incluso la manera visual, cómo estaba estructurado, o sea, es que todo es, incluso cuando tienes un libro físico y ves que las letras son, no sé, demasiado grandes, por ejemplo, o es como que uy, no te llama mucho, o cuando los márgenes están, o sea, en realidad todo tiene importancia, ¿no? Sí, Entonces, en tu experiencia de lectura, eso sería digamos, como maquetación, creo, ¿no? ajá, la maquetación, ese tipo de cosas, ¿no? Y en mi edición, por ejemplo, veía que cortaban palabras, o ni siquiera que los cortaban bien, pues, ¿no? Al menos después de una sílaba, ya continúa acá, pero, pucha, lo contaban en... O sea, era horrible, la verdad. Entonces, yo decía, Claro. pucha, ya, quiero darle una nueva oportunidad. Y por eso me compré esta edición, yo tengo esta edición, ¿no? Es sudamericana, ¿no? Es mi Y... visión del texto del relato del náufrago. ¿Así? Sí. Ah, ya pues. Entonces dije, ya, ahora quiero sí, o sea, una buena edición. Y es una edición de 2015, me parece. Entonces tampoco es tan antigua. Entonces dije, ya, ¿por qué no? Y es de segunda, porque yo sí no tengo miedo a comprar de segunda, ¿ya? Yo también tengo de segunda, pero la mía ya es más viejita, ¿no? La mía es Ah, ¿qué es? de la editorial Oveja Negra. Es esta, ahí Ujú. está. Creo que la mayoría puede tener una de estas versiones, ¿no? Es viejita, creo que venían en colecciones. Bueno, la rescaté de los libros de mis hermanos, así que ahí la tengo. Claro, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en esa segunda lectura que yo he hecho, o sea, sí me pude enganchar un poco más, pero, o sea, tampoco como que del todo, porque, o sea, yo sí, para mí, he escuchado y he leído también comentarios en eso, que hay gente que sí le gusta demasiado, o sea, son bien, o sea, ha sido fans de, de Cien años de soledad, Defensores. pero, o sea, para mí sí es algo complicado, ¿no? O sea, de leer, o sea, por ejemplo, yo no le recomendaría a alguien para iniciar, ¿no? O sea, Cien años de soledad, a pesar de que he escuchado varios comentarios y he leído comentarios de que decían, a los 15 años yo lo leí, me encantó la obra, y yo digo, wow, porque, o sea, yo tengo 26 y me parece complicado, ¿no? Lo pude seguir un poco más, sí, pero de todas maneras yo decía, escucha, un poquito O sea, complicadito sí, seguirlo, entonces, siento que es el libro de Gabo que más trabajo te va a dar por la genealogía que vas a seguir, ¿no? Al inicio, pues ese inicio del primera oración, pues, claramente no sabes de quién está hablando y de ahí pasa a otro momento de la historia, ¿no? Entonces estás viendo, uy, ¿qué está pasando acá, no? uh-huh, Y luego te vas enterando, que es una familia, y luego estás viendo como la primera generación, luego pasan los años y vemos la segunda generación, claro, y estamos teniendo estos nombres que se parecen a los patriarcas, eso ¿no? sí, o sea, es Y bien repetitivo entonces, los nombres y un consejo sí que lo he escuchado en todos lados y también, o sea, lo digo yo y a lo mejor tú también, sí, tengan su árbol genealógico, ¿no? Si sí, van a leer, hay que desarrollarlo. apúntenlo porque si no se van a perder ahí. Aunque claro, Gabo igual te da algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, está José Arcadio Buendía, él es el patriarca, pero siempre lo llama José Arcadio Buendía. A su hijo José Arcadio lo llama tan solo José Arcadio. Y así Muel Buendía, tan solo José Arcadio, ¿no? No, Y bueno, y también está este Aureliano. claro, Aureliano, o sea, por ejemplo, el coronel Aureliano Buendía siempre lo llama Uh-huh. coronel Luego también Aureliano tenemos Buendía, ¿no? Amaranta, Rebeca. Ajá, y así, o sea, hay pistitas igual, pero puede ser un poco complicado, Y tenemos entonces creo que tengan José su... Arcadio segundo, Sí, ¿no? Aureliano Babilonia, ¿no? O sea, un montón, Un ¿no? montón. Pero bueno, ya que estamos acá, y creo que más o menos pudimos dar, o cómo podríamos resumir, sino ya para pasar al, o sea, damos un resumen y luego ya pasamos, sino al análisis, ya ahí para spoilear, porque ya estoy Uy, emocionado. ¿cómo podemos resumir esta historia? Uy, Aunque por ahí lo estabas haciendo, creo, o sea, a ver, te preguntaba porque tú tienes más a a Gabo, ver, más fan de Gabo, pero no sé si... estaba leyendo justo un artículo sobre el realismo en Cien años de soledad del José Antonio Bravo. Y ya bueno, en las descripciones vamos a dejar algunas, Siempre dejamos. sí, bibliografía, ¿no? De las fuentes que hemos consultado. Y él mencionaba que la historia prácticamente es de una familia, ¿no? La familia Buendía, Uh -huh. que está tratando de ver que no suceda la premonición con respecto al incesto, ¿no? Porque recordemos que José Arcadio Buendía y Úrsula son primos y se casan a temprana edad, ¿no? A los 19, 20 Uh -huh. añitos, Claro.
Y entonces hay como esta referencia que tienen de algún familiar que se casaron también, que eran familiar y que terminan teniendo un hijo, ¿no? O sea, con... Que termina naciendo con una cola, ¿no? Una cola de cerdo. Claro. Entonces, esta idea, esta Esta fantasía, mito familiar, superstición, digamos, ¿no? superstición Ajá. familiar, pues es lo que de alguna manera atañe la historia, ¿no? Porque Claro, finalmente es una historia familiar que está marcado por el incesto y que claro. todos están ahí viendo finalmente si sucede o no sucede el presagio de que el heredero, el hijo, Ujú. nazca con esta cola. Sí, ¿no? Y claro, la historia va desarrollando justamente toda la historia de esta familia, pero en realidad, o sea, la historia de la familia, o sea, empieza justamente como decíamos con los patriarcas, digamos José Arcadio Buendía y Úrsula y Guarán, ¿no? Pero, y ahí ellos fundan este pueblo de ya tan Macondo, conocido que es Macondo, al menos en el ambiente que no literario. existe. Claro, no, no existe. El nombre sí. Bueno, El ya nombre sí. los datos ya los vamos a ver Sí, después, sí, sí. pero bueno, ya. Ah, entonces fundan este pueblo y claro, la novela te va contando a la par. Es que, es que sí, o sea, algo que también he leído y concuerdo es que la historia de los Buendía es la historia de Macondo, la historia de Macondo es la historia de los Buendía. Uy, bueno, seguimos. Entonces, la Ya. historia de Macondo, Sí, la historia de Macondo es la historia de los Buendía, entonces justamente la novela te va contando, ¿no? Cómo se desarrolla Macondo, ¿no? Porque hay distintas etapas en el desarrollo de Macondo, vamos a ver cómo, o sea, claro, justamente cómo se pero no fundan funda, Macondo cómo... si es que no sucede este matrimonio. O sea, también, claro, o sea, si no Y se... también no se van a ese lugar, no hacen parte de ese éxodo, si es Ujú. que, no me acuerdo quién era el que decía que el José Arcadio no, Prudencia Aguilar. Prudencio Aguilar estaba Claro. como que insinuando de que no había tenido relaciones con Úrsula y entonces ahí es donde genera este enfrentamiento que finalmente pues lleva a que este Ujú. joven matrimonio salga de la ciudad y se vaya a buscar nuevas tierras. Ajá, ¿no? Y así es que, justamente, o sea, a partir de ese conflicto familiar, precisamente, ¿no? O bueno, no sé si conflicto familiar, pero Creencia, ah, sí, presagio. ya sé, no, claro, o sea, pero yo digo, a partir de ese conflicto, digo, entre José Arcadio y Prudencio Aguilar, que en realidad Pero era su claro, amigo, eran amigos, no era familiar, por eso no, digo, claro, o sea, pero digo, o sea, a partir de ese conflicto es que se van, ¿no? Y ahí es que empieza como que la historia en sí, porque claro, se van buscando, ah, mar, claro, se van buscando al mar, nunca lo encuentran, fundan Macondo porque se cansaron de sí, seguir caminando sin sin rumbo, rumbo. y a partir de ahí es que, ¿no? Entonces, bueno, claro, no decía que se forma de un conflicto familiar, pero quizás de un conflicto ya algo más interno, pues, ¿no? O sea, algo más de barrio, ¿no? Y, y ya, pues a partir de ahí ya tenemos, como decía, ya tenemos la historia de los distintos personajes, de la descendencia de estos dos personajes de Úrsula y José Arcadio. Te van contando la historia de cada uno y también te va contando cómo se va desarrollando la historia de Macondo, Y los porque, hechos fantásticos que hay, ¿no? Por ejemplo, las claro, apariciones de Prudencio Aguilar, ¿no? ujú, sí, ¿no? Y bueno, y como decía, ay, ¿no puse a gustar? Es el viento. Bueno, a medida que también analizamos, a lo mejor también vamos a ir desarrollando algunos puntos, ¿no? Sí, Pero ese sí se puede omitir este resumen. creo que ese resumen está un poco, deja un poquito que desear, pero vamos a ver qué sale. A mí, por ejemplo, me llamó la atención, o lo que quisiera abordar quizás primero, es ese tema del realismo mágico. Estoy viendo que tenemos, no, ya tenemos más luz, sí, ya. El realismo mágico, ¿no? Porque era lo que tú decías, ¿no? Que se aparecen escenas que podrían ser catalogadas como fantásticas o sobrenaturales, ¿no? Pero ¿de qué va el realismo mágico? Es, o sea, poniéndolo en sencillo, es presentar un mundo, un ambiente, en este caso el pueblo de Macondo, ¿no? Como una realidad en la que estos hechos sobrenaturales no son vistos como tal, ¿no? Sino son más naturalizados, ¿no?
Y por ejemplo, ya que estamos dando spoilers, pues vamos a empezar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Remedios la Bella empiece a ascender, ¿no? Hacia los cielos, ¿no? O el hecho de que justamente gente muerta se aparezca, ¿no? Por ejemplo, hay, Prudencio Aguilar. claro, pueden seguir el propio Melquíades, ¿no? Ujú. José Arcadio Buendía, me parece que también, ¿no? Entonces, así, ¿no? Por ejemplo, y me Y, refiero con... ¿ah? y creo que también cuando Amaranta nace, ¿no? Creo que en los primeros años de vida, pues, creo que su cuna se mueve, ¿no? Algo así. Ya no recuerdo eso. Puede ser, quizás. O el mismo cola de cerdo, por ejemplo, ¿no? Que alguien nazca con cola de cerdo. O sea, sí hay cosas que te lo presenta, o sea, obviamente son escenas, episodios, entre comillas, mágicos, pero en realidad el realismo mágico es justamente eso, ¿no? Que estas escenas pues son vistas como en realidad parte de su propia Cosmovisión. ajá, ¿no? Y, y cómo lo haces que, bueno, acá estoy buscando porque hay, Stephen Hart, ¿no? Ese es un articulito que encontré que es justamente el realismo, sobre el realismo mágico. Y claro, es que dice él que, y eso me encanta, ¿no? Que Gabriel García Márquez infiere conclusiones lógicas de eventos ilógicos, ¿no? ¿Y cómo así? Por ejemplo, retomando este aspecto de, o esta ascensión de Remedios la Bella, ¿no? O sea, ven los personajes que va ascendiendo y luego, ¿qué es lo que dice Fernanda? Fernanda dice, pucha, como que se llevó mis colchas, mis mantas, creo, como que se queja de eso. O sea, ha visto a una persona irse volando y eso es lo que se queja, ¿no? O por ejemplo también está el hecho de cuando José Arcadio muere, ¿no? El hilo de sangre, no sé si recuerdas, Sí, ¿no? Que, o sea, empieza desde, o sea, brota desde su cuerpo y luego va por toda la calle, literalmente por toda la calle, pasa a la plaza, Gabriel García Márquez estaba contando por qué lugares pasa ese hilo de sangre hasta llegar a la casa de los Buendía y llegar, me parece que a la cocina o algo así, donde estaba Úrsula. justo eso es lo que también José Antonio Bravo menciona, ¿no? Es que parte del realismo mágico que plantea Gabriel García Márquez está en esa exageración, ¿no? También se muestra en esa exageración con respecto al recorrido del hilo de sangre que mencionas, Sergio, y también se puede ver por ejemplo, en algunos personajes que van de visita, ¿no? ¿No? Como había un gigante, creo que iba de visita un tiempo, un coronel, ¿no? Oh, el mismo gigante era José Arcadio, uno de los hijos de Úrsula y José Claro, Arcadio Buendía. Era sí, José Arcadio que, o sea, se fue con los gitanos y regresó como un gigante que no sí, lo todo un conocieron gigante, hasta que Úrsula dijo, oye, este es José Arcadio. No, sí. o sea, Y también está, en un momento hubo como una competencia de comida entre José Arcadio II y una elefanta. sí. Y justo también hay una exageración, ¿no? De cómo se desarrolla esta competencia, ¿no? Ujú, sí, ¿no? Entonces, y ahí también hay otro punto que podríamos tocar, pero antes de eso sería, sino para ir, o sea, Encerrando, cerrando, englobando, en síntesis. claro, sintetizando lo que es el realismo mágico, ¿no es? O sea, yo lo puse, o yo lo entendía algo así como, siempre creo, hay gente que tiene como que familiares, ¿no? Que son tanto supersticiosos, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, si pasa una, digamos, ¿no? Ya pasa algo extraordinario, quizás para nosotros es uy, como que nos sorprendemos, no sabemos qué hacer, pero quizás para esa persona supersticiosa es algo que podría pasar porque está dentro de su psique, ¿no? Entonces, algo así me parece que en realidad es el mundo de que nos presenta el realismo mágico y en este caso 100 años de soledad, ¿no? Porque algo que Gabriel García Márquez también decía, y por eso mencionaba un poco antes, que es o sea, toma aspectos de su propia vida, ¿no? Es que su abuela, no sé si recuerdas, que también lo mencionamos, me parece, en el episodio del coronel, ¿no? Que su abuela era bastante supersticiosa, ¿no? Entonces, y él decía, pucha, ¿no? Ella me contaba cosas extraordinarias, pero de la manera más natural posible, ¿no? Y eso me parece que es algo que también, bueno, es
podría haber sido que marcó a García Márquez y quiso, pues, experimentar en su escritura, ¿no? Y eso es lo que un poco vemos por ahí, ¿no? Entonces eso es el realismo mágico nada más. A diferencia de, siempre hay esa distinción, ¿no? Entre la literatura fantástica, porque es como que un quiebre en lo real, ¿no? En el mundo presentado como real, mientras que el realismo mágico es un mundo, pues, cuya realidad en sí abarca ya esos temas sobrenaturales, ¿no? Algo así. Forma parte de lo cotidiano, ¿no? Y es algo que no se percibe como tal, como algo fuera de lo cotidiano. Es algo que como que ya está asentado, es algo como que ya está asumido. Y entonces si sucede, no genera esa sorpresa. Ajá, exacto, ¿no? Por eso decía que la tía o el tío supersticioso, por ejemplo, ¿no? Él lo va a tomar como normal, No, algo que puede, no sé, un es algo que fantasma, iba a pasar, ¿no? claro, lo normaliza, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si tienes un punto en particular que quieras tocar antes de... Bueno, creo que ya empezar por un tópico que a mí me interesa, eh, y es la parte de representaciones masculinas y femeninas, ¿no? En este sentido, quiero abordarlo a partir de arquetipos, ¿no? Sobre el género femenino, ¿no? Que, bueno, yo he tomado en cuenta el artículo de Marie Nach, que publicó en el 2014 y habla sobre feminidades y masculinidades, arquetipos y prácticas de género. Es un libro en donde aborda un montón de artículos sobre este tipo de tópicos, pero basándose en la realidad de España, ¿no? Ujú. Y no aborda necesariamente a Gabriel García Márquez, sino aborda distintas formas culturales en las que se pueden hacer representaciones de género, ¿no? Y el artículo en el que me estoy basando es justo en uno que habla sobre esta transformación que hubo desde el, la época franquista, ¿no? En donde se había asentado estas formas de representación, bueno, de roles de género femeninos, ¿no? A partir de esta concepción sobre su maternidad, sobre el matrimonio y sobre su dependencia a la figura masculina, ¿no? Y que estaba totalmente legalizado que ellas tengan que dar a luz, ¿no? Y que no podían tomar alguna medicamento o abortar prácticamente, ¿no? Porque eso estaba penado, ¿no? Y como que también había alguna celebración para familias numerosas, como un concurso, algo. Y entonces esto se va transformando con los años, una vez que cae Franco, y ya se van desarrollando nuevas formas de representaciones femeninas, ya como que la globalización y los nuevos movimientos pues comienzan a modificar, ¿no? Y ya comienza a haber unas representaciones más fidedignas, más libres, ¿no? De las mujeres. Entonces, basándonos en esto que le acabo de comentar, pues me he basado en tratar de como que clasificar a los personajes femeninos de esta historia de Cien años de soledad, tomando en cuenta esta idea de arquetipos, ¿no? La idea primero bueno, la primera clasificación que estoy proponiendo es la idea del cuerpo como reproductor, ¿no? Esta idea de siempre la mujer siendo madre, ¿no? Y creo que las representaciones más eh, representativas, ¿no? Bueno, redundando, ¿no? Válgame la Perdóname. redundancia. Creo que las representaciones de estos personajes podrían ser Úrsula Iguarán, Fernanda del Carpio y Santa Sofía de la Piedad, ¿no? Que son estos personajes que terminan teniendo hijos, terminan cumpliendo ese rol de madre, ¿no? A diferencia de otros como bueno, el de Pilar Ternera, ¿no? Que si bien también dan a luz, ¿no? Si bien da a luz, termina cediendo al hijo a la familia paterna, ¿no? En este caso los Buendía, ¿no? Entonces
ya se aleja de esta figura materna por prototípica, ¿no? Hegemónica, en el que simplemente ha crecido, se ha desarrollado como una mujer ama de casa. Ujú. Ah, ya. Ah, bueno, sí, ¿no? Ese tipo de... Porque, o sea, en un momento yo pensaba, o hasta antes de, claro, escuchar lo de Pilar Ternera, y claro, me hace tomar conciencia el tipo de roles que aparecen, porque, o sea, hasta cierto punto me parece que Macondo, en sí, o la historia es conservadora, en el sentido de que tiene bien establecido cuál es el rol del hombre y de la mujer, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, o sea, y se ve claramente, creo yo, en los patriarcas, José Arcadio y Ursula Guarán. José Arcadio es el más aventurero, sale a explorar, ¿no? O sea, sale a... es el que está, ah, o sea, está en los inventos con Melquíades, o sea, él hace ese tipo de actividades, de acciones, y Úrsula se encarga más justamente de la casa, de mantener esa, o sea, no solo la casa, sino La unidad. la casa, ajá, la unidad de la familia, ¿no? Al punto de que, por ejemplo, cuando José Arcadio hijo, ¿no? José Arcadio hijo se va con los gitanos, ¿quién va a buscarlo? Es Úrsula, ¿no? Úrsula, Y ¿no? luego regresa y trae gente para trabajar en la ciudad, ¿no? Para que trabaje con ella, porque finalmente al estar sumido José Arcadio Buendía en estas, se podría decir, materias que desarrolla Melquiades, pues desatiende un poco la... El hogar, digamos, ¿no? Sí, o sea, me refería al dinero, ¿no? Ya Ah, bueno, también. van habiendo carencias de dinero y entonces ahí es donde Úrsula, pues con el negocio de los caramelos, ¿no? Comienza A a obtener recursearse. cierta, a recursearse y a tener cierta independencia económica y poder brindar a la familia lo que poco a poco iba desapareciendo, porque, Ujú. bueno, José Arcadio Buendía, creo Estaba que en ya lo otra. saben, había en algún momento hecho derretir algunas monedas de oro para alguno de sus experimentos y eso prácticamente era perder. Era la herencia, creo que Sí, justo sí, de Úrsula, sí, ¿no? la herencia de Úrsula y eso Ajá. prácticamente los dejaba en crisis. Sí, ¿no? Y claro, por ejemplo, ahí también algo que destacar, creo yo, no sé si coincides, Y pero bueno, también había más integrantes en la familia conforme sí, pasaba el tiempo, un montón, un montón. más, bocas que alimentar. Sí, ¿no? Pero lo que iba a decir era que, claro, Úrsula, por ejemplo, se empieza a hacer este emprendimiento, digamos, ¿no? Pero claro, para sustentar a la familia, ¿no? Pero luego ya, o sea, ya no recuerdo exactamente, pero como que lo va dejando, pero no Sí, lo lo va deja dejando. completamente, pero o sea, pero algo también quería destacar era, o sea, si bien vemos estos roles bien definidos de que el hombre ya va a explorar y la mujer, o sea, es quizás más sedentaria, ¿no? O sea, no se ve ningún tipo de incomodidad en el rol que cumple la mujer, No, ¿no? es que está normalizado en esa sociedad, Ajá, ¿no? En claro, Macondo estaba normalizado que el hombre pues trabaje en la tierra o vaya a salir a buscar, no sé, bueno, José Arcadio algunas veces va con los experimentos de Melquiades, va a buscar oro, va cosas así. Y en el caso de las mujeres, pues encargarse de la casa, ¿no? Como ama de casa, sí, cuidar de los niños, la educación. pero dentro de eso igual, o sea, creo yo que, o sea, eso no le quita mérito, porque en el sentido de que, o sea, yo igual siento que, por ejemplo, Úrsula de Guarán es un personaje bien construido, incluso hasta, yo diría, fuerte Sí, en su rol, sí. ¿no? O sea, finalmente, o sea, se podría ver quizás externamente como que está encerrada o tiene límites, pero dentro de eso, igual dentro de su campo, tiene agencia, ¿no? Y Sí, tiene bastante agencia, creo yo. O sea, no es como la temporada pasada hablaba de Madame Bovary, por ejemplo, ¿no? Ella, sí, ¿no? Ella le habían asignado un rol, ahí se ve clarísimo, ¿no? Le asignan un rol a la sociedad, pero ella quiere zafarse y busca y no puede. Pero acá, es al contrario, ¿no? Se le- Úrsula ve una crisis, eh, realiza una actividad económica que permite sustentar a la familia, ¿no? Ujú. Sostener a la familia económicamente, entonces va, lo hace, no le satisface, lo puede dejar,
normal y continúa con lo que siempre ha hecho, ¿no? Ser parte de esta labor de unificar a la familia, de siempre hacer la preservación, ¿no? Ujú. Siempre evocar a la preservación del familiar, a la unión familiar, ¿no? A pesar de los distintos problemas que se van generando, ¿no? En alguno de sus descendientes. Ujú. Claro, y sobre eso, por ejemplo, tengo, claro, acá Margarita Saona dice, ¿no? Acá lo cito, pues, ¿no? Justamente, los hombres, en 100 años de soledad, ¿no? Los hombres son quienes empujan la historia, mientras que las mujeres son quienes sostienen el orden, ¿no? Y claro, y quien está encargado de sostener el orden, pues no puede transformarlo, ¿no? Entonces, justamente tenemos estos roles como que bien definidos, al menos en la familia central, porque claro, Claro. ahora tú mencionas, por ejemplo, Pilar Ternera, pero claro, ella ya no es, o sea, no entra dentro de ese marco quizás, ¿no? Pero es la madre de uno de los nietos, ¿no? Claro, ¿no? Pero Pero aún así no forma parte de la familia, deja a su hijo con la familia Buendía y entonces prácticamente desaparece su rol materno y solamente se convierte en como que en la madre biológica, ¿no? La que engendró, pero no madre como tal, no una sí, Úrsula, ¿no? sí, sí, y sobre eso, por ejemplo, yo también tenía mi teoría, ¿no? Porque, o sea, claro, vemos que la mayoría de personajes surgen o nacen y los que son, o sea, completamente relevantes son de la familia, o no son de la familia, pero son descendencia de línea paterna. Uh ¿Por -huh, qué? Por el apellido, uh ¿no? -huh. Pero claro, llega al final y el último es Aureliano, ya no es Aureliano Buendía en realidad, o sea, es parte de la familia porque es hijo de Remedios, ¿no es? No, Sí, Amaranta Úrsula. no, No, Amaranta Amaranta Úrsula creo Úrsula. que es. ¿Ves? Ya no. Pero Tengan es Buendía, su, pues. tengan su árbol genealógico, ya, para que no pase esto. Pero Pero claro, o sea, ya claro, es por parte, pero claro, el último personaje es de línea materna, pero la línea paterna en realidad sería un Babilonia. Entonces, yo digo que, o sea, quizás por ahí también es el hecho de que precisamente El por eso desenlace, dices. acabe, ¿no? O sea, que ya no es de línea paterna, sino es línea materna, Y ¿no? ahí es donde se Claro, produzca el ¿no? mito, Claro, el porque, presagio del incesto. no, sí, o Porque sea, ahora sí se puede spoilear, claro, ahora sí, ¿no? Ahora sí, el último con nace una así, colita. con la pelita de cerdo, y se lo comen las hormigas, y Macomo desaparece, y Aureliano Babilonia muere, y todo se va a la... Y hay un contraste con Fernanda del Carpio, o sea, si bien también ella representa ese rol materno, y creo que es como que la herencia de Úrsula, ¿no? Pero en este caso es como que el personaje que muchas veces es como señalado, ¿no? Porque es muy estricta, muy Ujú. religiosa, muy de la alta alcurnia, ¿no? Muy que los quiere De la adiestrar a princesita. todos, ¿no? Que es, así se hace, así esto, que no, que esto, lo otro. Y entonces es como que yo sentí en los momentos que hablaba, bueno, que habló, que narraba Gabo, al menos cuando en algún momento José Arcadio Buendía, ¿no? Estaba como que insultándola, ¿no? Ujú. Le dijo cachaca, algo así. Ah, sí, sí. Entonces sentí que se sentía ofendido el narrador, ¿no? ¿Cómo se atreven a decirle así, a tratarlo de esa manera? Si ella es si ella es la de los modales, ella es lo que Claro. los está adiestrando, ella es la representación digna de una mujer Claro, de pulcra, casa, de digamos, ¿no? Así, casa, toda. decente, Siglo ¿no? XIX, bien, bien siglo Sí, XIX. yo dije, me encantó. Yo sentí en un momento que era Soy yo. no, Ya. como ironía y algo que también sucede, ¿no? En una familia hay diversas personalidades. Hay personalidades que pueden ser dominantes, fuertes como Úrsula, pero también hay otras que su dominación se basa en la parte religiosa, en los modales, en las costumbres, en las buenas costumbres, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, Fernanda sí, es un caso también. Fernanda creo que da para abordarla así también, Si lo hacemos un cortito. ¿no? Y bueno, otra forma de arquetipo que podríamos ver en Cien años de soledad sería la mujer libre, ¿no? Una mujer que tiene más control de su cuerpo, puede saciar su placer, sus ganas, ¿no? ¿De De, qué?
de tener relaciones, ¿no? Con su Así cositas pareja. más. Ujú. Claro. Y entonces en ese sentido tenemos a Pilar Ternera, ¿no? Como, como este personaje que representa este arquetipo. También tenemos a Remedios la Bella, ¿no? En algún momento, y también podríamos decir Petra Cotés, ¿no? Ujú. Y quizás también Renata de Remedios, ¿no? La que la conocen como Meme, ¿no? Meme. Claro. Que Meme. justo, sí, Meme porque, ¿te acuerdas que es Fernanda del Carpio que no querían que le llamen, Claro, oye, yo me perdí. Aurelio Babilonia es hijo. no querían que le llamen Remedios, Claro. entonces ella dijo Renata, se va a llamar Renata, pero la Aurelio. familia le llama Remedios, entonces por ello le llaman Renata Remedios y como apodo le dicen Meme. Claro. Ay, yo me perdí. Use impreso Sí, 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 ya mi es, árbol creo que esta es generacional. como cuarta generación ya. Sí, Vamos a es que son como 7 generaciones, Sí, ¿no? y Y también en la parte femenina hay estos también herencia de los nombres, ¿no? pero no solo eso, sino hay herencia de los nombres y con los nombres se heredan también rasgos arquetípicos Sí, de cada uno. Ay, verdad, sí, eso no por sé si lo he ejemplo, Remedios comentado. la Bella, o sea, claramente está hablando de una Remedios que tiene ciertas características, bueno, se podría decir Ujú, mm, que era hermosa, ¿no? Hermosa. claro. Ujú, no, sí. Pero digo, por ejemplo, Bueno, hay dos cositas que quiero mencionar. Eso, justamente que con el nombre también o sea, se indica cuál sería la personalidad de cada personaje. ¿Por qué? Porque dice que en un momento, incluso el narrador mismo dice, los aurelianos son, o sea, no recuerdo exactamente, pero algo así como que son más introvertidos, pero también tienen como que cierta sagacidad, cierta como que astucia, algo así, mientras que Sí, los creo que los Arcadios son... aurelianos terminan siendo los que más, más cosas buenas obtienen, ¿no? Ah, Creo que los Josercadios son los más condenados. bueno, puede ser, ¿no? Pero claro, o sea, no, y claro, decía, porque los Arcadios también son más, o sea, son distintos, ¿no? Sí, son como que más bruscos, más a la acción. Eso, ¿no? O sea, también si encuentro la cita, ahí lo voy a colocar en... Y bueno, como decía, la parte del arquetipo de estas mujeres libres que toman eh, libertad de su cuerpo, pues ahí también hay personajes que generan este incesto, ¿no? Eh, Pilar Ternera termina siendo no solamente la madre, el nieto de los Buendía, sino también en algún momento tiene esta relación, ¿no? Con Ujú, su hijo, ¿no? claro. Uh -huh. Aunque sí, o sea, en el tema del incesto, o sea, no se ve el incesto tan, o sea, como que el más condenado, en el sentido de que no se ve, por ejemplo, el incesto más llamativo quizás sería madre-hijo o hermano-hermana, y eso no se ve. O sea, se ve Por ejemplo, a entre... mí me sorprendió el de Rebeca con José Arcadio Buendía, o sea, prácticamente no eran familia, pero habían crecido juntos, o sea, Claro, y eso fue algo que Úrsula no perdonó y prácticamente los no, condenó a, los votos del cascarón. sí, fue como la escena, no sé si has visto Harry Potter Da igual. No, lo he visto. el Orden de Fénix, cuando Sirius le muestra a Harry el árbol genealógico de los Black. Ah, ya, Entonces Black de él los estaba Claw. desaparecido, él estaba, o Ajá. sea, su retrato estaba quemado, estaba como que... Mi madre hizo esto cuando me fui. Cautivadora mujer. Pero justo también se me viene a la mente la idea de que también estamos viendo relaciones no monogámicas, estamos viendo estas relaciones poliamorosas, ¿no? Donde vemos a los aurelianos o los josercadios que tienen un montón de parejas, ¿no? Y Ujú. aunque se casan, tienen otra pareja extramatrimonial, tienen hijos en algunos casos con esas personas, y las mujeres, bueno, las esposas, Ahí las cosas reales. sí, las esposas con nombre, Ujú. pues terminan conviviendo en esta situación, ¿no? Y, y también como que hacen sus maldades, ¿no? Maliciosas son. Sí. Ya, claro.
Y quizás, bueno, un tema que sí o sí debemos mencionar es, o sea, como decía, tenemos la historia de la familia, pero también tenemos la historia de Macondo en sí. Y, por ejemplo, González Echevarría, ¿no? Que es, sí, González Echevarría, tiene un texto que es justamente el mito y archivo. Y ahí hay un apartado, bueno, tiene un texto que sigue en soledad, mito y archivo, pero que es no es otro artículo. Y luego tiene un texto y un libro que también se llama mito y archivo, o una variante de ese título. Y ahí tiene un apartado en que se centra tan solo en 100 años de soledad. Pero bueno, él también, um, digamos, categoriza las distintas etapas del desarrollo de Macondo, ¿no? Y me parece que, no sé si lo tengo acá, pero son justamente la fundación, ¿no? Está la suerte de, bueno, también se ve como que cierta, no conquista, pero también se ve como que la, la etapa de los caudillos, Ujú. ¿no? La etapa de los caudillos, las guerras civiles, ¿no? También está la etapa del colonialismo o neocolonialismo, digamos, estadounidense, ¿no? Y ya el final, ¿no? Y, y, por ejemplo, la etapa del neocolonialismo, ¿no? O bueno, en realidad, es que todo esto, si ya metemos el tema neocolonial o incluso la política, es hacer un paralelo entre la historia y eso es lo que se comenta en la academia y también lo que se comenta, lo que el mismo García Márquez comenta, ¿no? Como 100 años atrás en realidad es un paralelo de una muestra, digamos, representativa de la realidad de Latinoamérica, ¿no? Porque, o sea, vemos, o sea, no solo vemos su historia, porque como digo, está su fundación, conquista, ¿no? Sino también su propia, cómo se entiende América o Latinoamérica a sí misma. O sea, ¿y a qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, empezando desde ahí, el inicio, ¿no? Ya. Tú sabes que a mí me gusta también ir por allá, Sí. ¿no? Ah, o sea, En su momento fue historiador. en un momento fue historiador, ¿no? Y después del video con Merlín, ya, ¿no? Bien, gracias a Felipe, pero bueno, ya. O sea, se inicia la historia de Latinoamérica, o sea, tal cual como la conocemos en realidad ahora, o sea, digamos ya en esta heterogeneidad, justamente con este intercambio cultural y con la conquista o el descubrimiento de América. Pero claro, si hablamos de descubrimiento, se descubre para quién. O sea, en realidad lo descubren, o sea, Occidente o bueno, Europa. Obviamente, por ejemplo, Atahualpa no va a decir, no, descubrimiento del suyo, porque, o sea, era parte de su realidad, ¿no? Pero justamente al incluso nombrar descubrimiento de América, eso nos está insertando en un discurso que es eurocéntrico o es europeo en realidad, ¿no? Entonces dice que siempre o Latinoamérica en realidad se está siendo medida con patrones o con criterios que en realidad son de otra parte, son de Europa, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, en la carrera, y yo recién entiendo la verdad esto, porque nos hacían leer orientalismo, ¿no? ¿Y te acuerdas de orientalismo un poquito? Con Edward Bueno, Said, no, no soy de... ¿no? Ah, ya, porque creo que hablamos en Palestina, ¿no? No hablamos en Palestina, orientalismo. No, creo que te quedaste corto. Me quedo corto. Bueno, ya. No, es que claro, por ejemplo, lo que dice Edward Said en orientalismo es que Oriente, ¿no? Pero ya estamos hablando de Oriente Medio ahorita, pero ahorita luego hago el paralelo, lo traigo acá, pero, o sea, Oriente en realidad es un discurso de Occidente, ¿no? O sea, se construye como un discurso de Occidente y simplemente, pues, porque finalmente, o sea, ¿qué es Oriente? ¿Quién determina, ok, esto es Oriente, esto es Occidente? El discurso occidental, ¿no? El discurso europeo de las potencias finalmente, ¿no? Entonces algo así también sucedería, habría sucedido con Latinoamérica, ¿no? ¿Y por qué? Porque también la primera,
y lo menciona el mismo Gabo en su discurso, bueno, los exhorto a escuchar su discurso de aceptación del Nobel, porque ahí también van a dar pistas de cómo más o menos, o sea, entender su, su mentalidad y nos puede también dar algunas pistas para entender la propia novela, Cien años de soledad, porque dice, con las crónicas, o sea, si uno lee las crónicas de Indias, o bueno, de los conquistadores, por ejemplo, también que, o vamos a ver que estos exploradores mencionan cada cosa fantástica, ¿no? Y acá sí, eso sí lo tengo acá, ¿no? Por ejemplo, menciona al Antonio Pigafetta, ¿no? Que es un explorador que acompañó a Magallanes en la primera, uh, bueno, su primera exploración, me parece, su expedición, ¿no? ¿Y qué decía Antonio Pigafetta? Que había visto cerdos con ombligos en el hombro, que había visto pájaros sin patas, que había visto pájaros con picos en forma de cuchara, que bueno, que por ejemplo que hubo un indio al que bueno, el término indio también se puede discutir, pero ya no me voy a meter en eso. Un indio que le mostraron un espejo y nunca había visto eso, nunca se había visto el espejo y como que se asustó o algo así. Entonces, o sea, cuenta en realidad cosas Sobre el contacto. no solo sobre contacto, sino, o sea, estas son cosas en realidad fantásticas, ¿no? Pero, No, o sea, son fantásticas en la medida en que están yendo a un territorio que desconocen y que prácticamente no tienen las mismas, se podría decir, tecnologías, ¿no? ujú, Llamemos tecnologías no necesariamente de tener un gadget, un dispositivo, sino llamemos tecnologías, por ejemplo, a los espejos, ¿no? A libros, ¿no? Formas de documentar, formas de preservar algunas ujú. objetos, ¿no? No, claro, Porque eso viene a través de las conquistas, ¿no? Este intercambio entre cómo se conservan cosas, objetos que no, no teníamos, ¿no? no, claro, o sea, pero más allá del, o bueno, por ejemplo, el caso del espejo, claro, no me refiero tanto a eso, pero, por ejemplo, cómo describían los otros, o sea, el cerdo con ombligo en el hombro, el pájaro sin patas, el pájaro con pico de cuchara, o sea, cómo puede haber ese tipo de discursos, el mismo Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que está buscando el dorado, por ejemplo, ¿no? Se pasa ocho El años dorado y... también es un mito de la Amazonía que tiene que ver con que supuestamente en la Amazonía se encuentra oro. Hasta ahora sigue siendo, o forma sea, parte de una creencia, hay vamos a buscar. expediciones mineras que intentan buscar eso y terminan destruyendo nuestra vegetación, nuestros Claro, bosques, ¿no? nuestras reservas. Ajá, claro, y Vargas Llosa, ¿no? José García Márquez, o sea, lo que quería, o el punto que quería abordar cuando estaba mencionando esto es que, o sea, esta suerte de realidad mágica, entre comillas, o sea, está desde nuestro propio inicio como, o sea, como Latinoamérica en el sentido de, nuevamente, desde este intercambio cultural, ¿no? Es Y, contacto. claro, este Ah, contacto, ¿no? Claro. Y porque luego también menciona algo más cercano a nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, dice, este dictador mexicano, que se llama Antonio López de Santa Anna, él perdió una pierna en combate. ¿Y qué hizo este loquito? Sepultó su pierna y lo hizo con... hay un término que es con honores, ¿no? O sea, sepultar una pierna con honores. ¿No? Eso, oye, ¿qué es eso? ¿No? O también dice, por ejemplo, Maximiliano Hernández Martínez, que era dictador salvadoreño, que también era bastante supersticioso al punto que lo llamaban el brujo, ¿no? Y García Márquez, la verdad, yo no encontré información sobre eso, quería encontrar, pero no encontré, pero por ejemplo García Márquez dice que en un momento este señor, Maximiliano Hernández, hizo que se cubran el alumbrado público con papel rojo para evitar un ataque de escarlatina, una cosa así, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que quiere dar a conocer con esto? Es justamente esas supersticiones, eso mágico, entre comillas, fantástico, o sea, en realidad forma parte de, o siempre ha formado parte de nuestra realidad, ¿no? Y
y tenemos que empezar a ver, o no tendríamos que utilizar las mismas varas, las mismas, como decía, ¿no? O sea, los mismos criterios para encontrar nuestra identidad nosotros, o sea, nosotros mismos como Latinoamérica, que utilizan o que se utiliza en Europa, porque es otra realidad, otro contexto, ¿no? ¿Quién ha escrito la historia de Latinoamérica o desde qué discurso estaba diciendo? Por eso decía que el descubrimiento, ¿no? O sea, al decir descubrimiento ya nos inserta en una historia externa, ¿no? Esto me hace recordar a Linka Garcilaso La Vega, que también hemos hecho un episodio, creo que fue uno de los primeros que realizamos, y justo él hace este registro histórico, ¿no? Desde la historia familiar, ¿no? Porque él, recordemos que forma parte del linaje de los incas, ¿no? Y él pues hace un recuento de cómo se dio esta historia de los incas, de Perú, cómo se desarrolló, ¿no? Según lo que va recogiendo, ¿no? Oralmente de sus familiares. Claro, ¿no? Y, y bueno, claro, y lo que dice García Márquez, y ya para cerrar esta idea, es que justamente la soledad de América Latina viene de eso, porque estamos intentando, o se está intentando explicar Latinoamérica con criterios que no son propios de Latinoamérica. Y por eso es que la novela también acaba un poco así, porque nos estamos dando cuenta de que la historia está siendo escrita por otros. Y es lo que pasa con Melquíades y los manuscritos que Aureliano Babilonia descifra. Aureliano Babilonia descifra que la historia de su familia, que la historia de Macondo, ya estaba escrita, pero había sido escrita por Melquíades, por un personaje externo, porque él no era ni siquiera macondino, era un gitano. Y entonces, eso, justamente por eso, al darse esa anagnórisis, digamos, no sé, reconocimiento, pues ya se va, ahí se acaba la historia de los Buendía, se acaba la historia de Macondo, y por eso es que se dice que las estirpes, justamente así acaban, ¿no? Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra, porque no, o sea, si seguimos continuando, o si continuamos explicándonos con otros criterios, pues nuestra identidad propia latinoamericana siempre va a quedar más relegada. Y de eso se trata esa soledad de la que habla García Márquez, ¿no? Y claro, cuando yo entendí eso, yo, oh, ¿no? Pero, Ya se unió el club de fans de Gabo. ¿no? Claro, ¿no? Y es que sí, o sea, fuera de lo que decía al inicio de que como que me costaba y no, o sea, sí, en esa segunda lectura sí o sea, me enganchó un poco más, pero nuevamente, o sea, no es como que diga, wow, que yo le pueda recomendar a cualquier persona este libro que les va a gustar, porque personalmente sí siento que podría ser un poco complicado, a pesar de que he escuchado comentarios, como decía, que a los 15 años lo estaban leyendo y les gustó, pero bueno, no sé, a lo mejor, bueno, la literatura es, bueno, son justamente gustos de colores, ¿no? Pero, pero bueno, y... pero sí, o sea, pero no puedo negar que sí es un obrón, ¿no? Sí, es una Y obra con letras mayúsculas. sí, ¿no? Y además es emblemático tanto su inicio como su final, ¿no? O sea, muchos años después, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el momento cuando su padre lo llevó a conocer el hielo, o una variante de eso, y el final, ¿no? Que lo acabo de decir también, pero es las Un buen spoiler, estirpes, ¿eh? claro, las estirpes condenadas a 100 años de edad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. O sea, ese inicio y ese final, ay, por Para favor. no ser fan, para no ser Claro, fan, pues, ¿no? O sea, pero bueno. ya se tatuaste, ya te Ya, tatuaste las dos. las dos, el inicio y el final. No, es que sí hay inicios emblemáticos de novelas, ¿no? Sí. Una de ellas es 100 años de edad, otra puede ser el Quijote, por ejemplo, ¿no? En un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordar, ¿no? O cuatro, dijo el jaguar. Y bueno, ya. Y bueno, no sé si ya vamos a acabando porque ya nos hemos Sí, pasado. creo que ya podemos cerrar. Ya, para cerrar, eso es todo. Es todo por este episodio de 100 años en soledad. Desde
un literato y una lingüista. Sí, yo me quedé también corto, pero bueno. Pero nos faltó comentar, ¿no? Esta temporada es sobre el boom latinoamericano, así que se vienen otros autores del boom que estamos encantados de leer. No solamente van a haber autores, también van a haber autoras, porque cuota femenina siempre. Por supuesto. Aunque, claro, sí, el boom latinoamericano sí es como que full masculino, pero obviamente siendo así, queríamos también involucrar a autoras que... Pero claro, no se trata tampoco de solo involucrar a mujeres por involucrar, No, sino están ligadas a justamente... a este Ajá, género, ¿no? no, O corriente. claro, este movimiento es más o menos Movimiento latinoamericano. en esos momentos, digamos, la literatura del siglo XX escrita por mujeres. Creo Y que debemos hacer una definición. pueden, bueno, si les gustó el video, pueden hacer prisa. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como Dos Capricornios y un Libro en TikTok, como Dos Capricornios y un Libro 01 en Instagram. Y también nos pueden seguir en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify. En cualquier plataforma de podcast. Y para este momento, espero, si no cortamos esta parte, ya que esté funcionando el Facebook, ¿no? Entonces Ay, también cierto, nos pueden me había olvidado. seguir en Facebook. Bueno, Ya, ¿verdad? Ya, chao. ya bueno. Ya bueno, entonces comenten y síganos y nada. Adiós. Nada Hasta más. el próximo video. Chao, chao. Chau.